El bosque siempre ha sido un lugar al que muchas personas van buscando tranquilidad, silencio y una desconexión total del mundo exterior. Pero hay algo que no todos consideran. Cuando te adentras lo suficiente, estás completamente solo. Sin señal. Sin ayuda. Y sin nadie que escuche si algo sale mal. En este video te traigo 3 historias de terror reales que ocurrieron en el bosque. Experiencias de personas que simplemente querían pasar tiempo en la naturaleza, pero terminaron encontrándose con algo que no podían explicar, o peor aún, con alguien que nunca debió estar ahí. Historias donde un simple sonido rompe el silencio absoluto, donde alguien aparece de la nada, y donde, en el peor de los casos, tomas una decisión que puede cambiarlo todo. Si alguna vez has ido de camping o has estado en un bosque completamente solo, tal vez después de esto lo pienses 2 veces antes de volver. Esto ocurrió durante otro viaje de camping que hice en una zona montañosa del norte de México, un lugar bastante aislado donde era común encontrar senderos poco transitados y pequeñas cabañas abandonadas que en algún momento habían sido utilizadas como refugios para excursionistas. Llevaba ya 2 días acampando en ese lugar, completamente solo, sin haber visto a nadie más durante todo ese tiempo, lo cual en ese momento no me preocupaba, ya que era exactamente lo que estaba buscando. Tranquilidad. Silencio. Y desconexión total. Era poco después del mediodía cuando estaba sentado junto a la fogata, comiendo algo y disfrutando del paisaje, cuando de la nada apareció un hombre. No lo escuché acercarse. No vi de dónde venía. Simplemente estaba ahí. A unos metros de distancia. Llevaba una mochila, ropa de senderismo y, a primera vista, parecía alguien completamente normal, como cualquier otra persona que podría estar explorando la zona. Eso fue lo que me hizo bajar la guardia. Se acercó con una actitud tranquila y me preguntó si sabía dónde estaba una cabaña cercana, una de esas pequeñas estructuras que algunas rutas tienen para que los excursionistas puedan descansar o pasar la noche. Yo sabía a cuál se refería. Durante esos días había visto un pequeño sendero secundario que parecía dirigirse hacia una de esas construcciones, así que le expliqué más o menos dónde podía encontrarlo, señalando la dirección y dándole indicaciones simples. Me agradeció. Y se fue. No le di más importancia. Pensé que simplemente había tenido la mala suerte de no encontrar el camino correcto. El resto del día pasó con normalidad. Disfruté del lugar, descansé y me preparé para mi última noche antes de regresar. Pero ya entrada la tarde, lo volví a ver. Salió de entre los árboles, caminando directamente hacia mí. Eso me desconcertó de inmediato. Porque si había seguido mis indicaciones, ya debería haber encontrado la cabaña. Se acercó y me dijo que no había encontrado nada. Que no había ningún sendero. Que necesitaba que lo guiara personalmente. Eso no tenía sentido. El camino estaba ahí. Lo había visto. Lo había recorrido con la vista varias veces. Intenté explicárselo de nuevo, pero esta vez no parecía interesado en escuchar. Insistía. Decía que no tenía tienda de campaña. Que dependía de esa cabaña para pasar la noche. Que necesitaba ayuda. Había algo en su forma de hablar que ya no se sentía normal. No era desesperación. No era urgencia. Era insistencia. Como si estuviera decidido a que yo fuera con él. Dudé. No quería hacerlo. Pero al mismo tiempo, me sentía mal por negarme. Si realmente estaba perdido, dejarlo solo en ese lugar no parecía lo correcto.
Y esa fue la razón por la que acepté. Tomé mi mochila y comencé a caminar, guiándolo hacia el sendero que llevaba a la cabaña. El trayecto no era largo. Unos 10 minutos como mucho. Durante todo el camino, el hombre se mantuvo en silencio. Demasiado en silencio. No hacía preguntas. No comentaba nada. Solo caminaba detrás de mí. Eso hizo que la sensación de incomodidad creciera con cada paso. Cuando finalmente llegamos al punto donde el sendero se desviaba, lo señalé. Ahí estaba. Claro. Visible. Imposible de ignorar. Incluso desde ahí se podía distinguir la estructura de la cabaña a lo lejos, entre los árboles. Eso fue lo que me hizo darme cuenta de que algo no estaba bien. Porque no había forma de que no lo hubiera visto antes. Avanzamos unos metros más, acercándonos a la cabaña. Y justo cuando estaba a punto de decirle que hasta ahí lo acompañaba, dejé de escuchar sus pasos. Me detuve al instante, sintiendo como algo dentro de mí se tensaba de forma automática, porque el silencio detrás de mí no era normal, no en ese contexto, no después de haber escuchado sus pasos durante todo el camino. Giré lentamente. Y lo vi. Estaba a unos metros de distancia. Completamente quieto. Mirándome fijamente. Su expresión había cambiado por completo. Ya no parecía una persona que necesitara ayuda. Ya no había rastro de esa actitud tranquila con la que se había acercado al principio. Su rostro estaba completamente serio. Vacío. Y en su mano había un cuchillo. El tiempo pareció detenerse por un segundo. No dije nada. No pregunté nada. Porque en ese momento ya no hacía falta entender lo que estaba pasando. Era evidente. Dio un paso hacia adelante. Lento. Controlado. Y con una voz completamente plana, sin emoción alguna, me dijo que entrara a la cabaña. Señaló la puerta. Sin apartar la mirada de mí. Mi mente empezó a correr. Pensando en opciones. En salidas. En cualquier cosa que no fuera a hacer lo que me estaba diciendo. La cabaña estaba a unos pocos metros. Oscura. Deteriorada. Y completamente aislada. Entrar ahí era lo peor que podía hacer. Había algo en la forma en que sostenía el cuchillo. En la manera en que hablaba. Que me dejaba claro que no iba a ser una simple amenaza. Volvió a repetirlo. Esta vez más firme. Que entrara. Sentí como la adrenalina comenzaba a subir de golpe, mientras cada segundo se volvía más pesado, más lento, como si mi cuerpo estuviera preparándose para reaccionar en cualquier momento. Miré rápidamente alrededor. El bosque estaba completamente vacío. No había nadie. No había ayuda. Solo él. Y yo. A unos metros de distancia. Ese fue el momento en el que tomé la decisión. No iba a entrar. No iba a seguir sus órdenes. Y en cuanto dio otro paso hacia mí, corrí. En cuanto empecé a correr, sentí como la adrenalina tomaba el control por completo, dejando atrás cualquier intento de pensar con claridad, porque en ese momento lo único que importaba era alejarme de él lo más rápido posible. No miré atrás. No quería ver si me estaba siguiendo. No quería confirmar nada. Solo corrí. Lo más rápido que pude. Las ramas golpeaban mis brazos, el suelo irregular hacía que cada paso fuera inestable, pero no me detuve, manteniéndome en movimiento mientras trataba de recordar la dirección hacia mi campamento.
Después de unos segundos, que se sintieron mucho más largos, no escuché pasos detrás de mí. Eso me confundió. Pero no me dio tranquilidad. Porque no saber dónde estaba era peor. Seguí corriendo hasta que finalmente reduje la velocidad, pasando de correr a caminar rápido, intentando recuperar el aliento mientras el silencio del bosque volvía a rodearme. No había música. No había pasos. No había nada. Solo ese silencio incómodo que ahora se sentía más pesado que antes. Después de varios minutos, llegué a mi campamento. Y en cuanto lo vi, supe que algo estaba mal. La fogata estaba encendida. Más de lo que la había dejado. Las llamas eran más altas. Más vivas. Como si alguien hubiera estado alimentándola. Me detuve a unos metros. Sin acercarme. Observando. Intentando ver si había alguien. Pero no había movimiento. Nadie visible. Y entonces lo vi. Mi mochila. Estaba en medio del campamento. Exactamente en el centro. Como si alguien la hubiera colocado ahí con intención. Como si supiera que yo iba a regresar. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Porque en ese momento todo encajó. Él sabía. Sabía que volvería. Sabía cómo pensaba. Y había preparado todo. No me acerqué. No intenté recuperar nada. Porque en ese punto ya no se trataba de mis cosas. Se trataba de salir de ahí. Retrocedí lentamente. Sin apartar la mirada del campamento. Y luego me di la vuelta. Caminando primero. Luego acelerando. Hasta terminar corriendo de nuevo hacia el sendero principal que llevaba de regreso a la carretera. El camino se hizo eterno. Horas. En la oscuridad. Sin detenerme. Sin mirar atrás. Con la sensación constante de que en cualquier momento podría escuchar pasos nuevamente. Pero nunca lo hice. Cuando finalmente llegué a la carretera, estaba agotado, pero no me detuve, seguí avanzando hasta encontrar ayuda, logrando detener a un coche que pasaba y alejándome de ese lugar sin siquiera pensar en lo que estaba dejando atrás. Después de eso, nunca volví. Nunca regresé a ese bosque. Y durante mucho tiempo no pude dejar de pensar en lo que pasó esa noche. En cómo todo parecía planeado. En la forma en que actuó. En cómo no intentó perseguirme. Como si no lo necesitara. Como si supiera que el miedo haría el resto. Y eso fue lo que más me afectó. La sensación de que, si hubiera tomado una sola decisión diferente, si hubiera entrado a esa cabaña, o si hubiera intentado recuperar mi mochila, probablemente no estaría contando esta historia. Esto ocurrió en 2016, cuando decidí salir de la ciudad por un fin de semana y adentrarme en una zona boscosa al sur de donde vivía, en México, un lugar al que ya había ido varias veces antes, aunque nunca me encontré con nadie más en ese sitio, lo que lo hacía perfecto si lo que buscaba era estar completamente solo. Preparé mi mochila rápidamente, llevándome lo básico para pasar 1 o 2 noches, y manejé hasta el punto donde siempre dejaba el auto, cerca de la carretera, para después caminar durante casi 2 horas hacia el interior del bosque hasta llegar a mi lugar habitual para acampar. Esa zona era bastante plana, sin montañas ni nada que destacara demasiado, solo árboles densos que cubrían todo el paisaje, creando un ambiente tranquilo durante el día, pero que por la noche podía volverse completamente silencioso. Llegué con tiempo de sobra antes de que anocheciera, así que me dediqué a preparar todo con calma, armando el campamento,
encendiendo una fogata y simplemente relajándome mientras comía algo y disfrutaba del sonido de los pájaros. Pero como siempre pasa en el bosque, todo cambia cuando cae la noche. El ambiente que durante el día se sentía vivo, lleno de sonidos, de repente se vuelve completamente silencioso, como si todo desapareciera en cuestión de minutos. Me quedé sentado junto a la fogata, escuchando ese silencio durante un rato. Hasta que algo lo rompió. Al principio pensé que era mi imaginación. Pero no. Era música. Venía desde la distancia. Lejos. Muy lejos. Y sonaba como una especie de música clásica, algo antiguo, como si proviniera de un viejo reproductor, repitiéndose una y otra vez sin cambiar. Me levanté y miré en dirección al sonido, intentando ubicar de dónde venía, pensando que tal vez había otro campamento cerca, alguien con música demasiado alta. Pero algo no se sentía normal. Porque la canción no cambiaba. No había voces. No había otros sonidos. Solo esa misma melodía repitiéndose en medio del bosque. Me quedé escuchando durante bastante tiempo. Tal vez media hora. Y cuanto más tiempo pasaba, más incómodo me sentía. No era el volumen. Era la sensación. Algo no estaba bien. Finalmente decidí acercarme un poco para ver qué estaba pasando, solo para asegurarme de que no fuera nada extraño, así que tomé mi linterna y comencé a caminar hacia el sonido, avanzando entre los árboles mientras la música se hacía cada vez más fuerte. Caminé bastante. Más de lo que esperaba. Lo cual hacía todo aún más extraño, porque significaba que ese sonido se estaba escuchando desde muy lejos. Pero cuando finalmente estuve lo suficientemente cerca, no había nada. Ninguna fogata. Ninguna persona. Ninguna luz. Solo un objeto detrás de un árbol. Un altavoz. Grande. Viejo. Encendido. Reproduciendo esa misma canción una y otra vez. Me acerqué lentamente, iluminándolo con la linterna, revisando alrededor en busca de alguien, pero no había nadie. El bosque estaba completamente vacío. Apagué el altavoz. Y en ese instante, el silencio volvió de golpe. Un silencio mucho más pesado que antes. Como si algo hubiera desaparecido de repente. No me quedé más tiempo del necesario. Regresé rápidamente a mi campamento, intentando ignorar esa sensación que no desaparecía, esa incomodidad constante que me hacía mirar a mi alrededor cada pocos segundos. Pero algo seguía sin encajar. Y no tardé mucho en darme cuenta de qué era. Mientras me acercaba nuevamente a mi fogata, algo dentro de mí no terminaba de sentirse bien, como si hubiera dejado algo fuera de lugar sin darme cuenta, una sensación difícil de explicar pero lo suficientemente fuerte como para no ignorarla. Al principio no supe qué era. Miré alrededor. Todo parecía igual. La fogata seguía encendida, aunque un poco más baja. Mi mochila estaba donde la había dejado. O eso creí. Pero cuando me acerqué un poco más, lo noté. Algunas cosas faltaban. Al principio pensé que tal vez las había movido sin darme cuenta, pero cuanto más revisaba, más evidente se volvía que no era así. Mis utensilios de cocina no estaban. Las cerillas que usaba para encender fuego, tampoco. Y lo peor de todo, mi navaja y el spray de pimienta habían desaparecido. Sentí como el cuerpo se me tensaba de inmediato, mientras una sensación mucho más fuerte que antes comenzaba a instalarse en el ambiente. Alguien había estado ahí.
mientras yo no estaba. Y no solo eso. Sabía exactamente qué tomar. No tuve que pensarlo mucho. Empecé a recoger todo lo que quedaba, metiendo las cosas de manera apresurada dentro de la mochila, sin importarme si estaba organizado o no, porque en ese punto lo único que quería era salir de ese lugar lo más rápido posible. Y fue entonces cuando lo escuché otra vez. La música. Pero esta vez. Más cerca. Mucho más cerca. No venía desde donde había encontrado el altavoz. Venía desde otro punto del bosque. Como si alguien lo hubiera movido. O peor aún, como si hubiera más de uno. Mi respiración se volvió más pesada. No me detuve. Terminé de guardar lo que pude y apagué la fogata sin pensarlo demasiado, sabiendo que ya no me importaba quedarme ahí ni un minuto más. Salí del campamento. Y comencé a caminar de regreso por el mismo camino por el que había llegado, avanzando entre los árboles con la linterna en la mano, intentando no perder el sendero mientras la música seguía sonando a lo lejos. Cada paso que daba, sentía que algo no estaba bien. Como si no estuviera solo. Como si alguien estuviera en el bosque conmigo. Observando. Esperando. Después de varios minutos caminando, la música empezó a desvanecerse poco a poco, hasta desaparecer por completo, dejando nuevamente ese silencio absoluto que ahora se sentía mucho más incómodo que antes. Eso me dio un poco de alivio. Pensé que tal vez me estaba alejando de quien fuera que estuviera ahí. Que tal vez ya no representaba un peligro inmediato. Pero ese pensamiento no duró mucho. Porque unos minutos después, vi algo en el suelo. En medio del sendero. Iluminado por mi linterna. Me detuve. Sin acercarme demasiado. Porque desde donde estaba ya podía reconocerlo. Eran mis cosas. La navaja. El spray. Los utensilios. Todo lo que había desaparecido de mi campamento. Estaba perfectamente alineado en medio del camino. Como si alguien los hubiera colocado ahí a propósito. Esperando que los encontrara. Esperando que me acercara. Sentí como el corazón me empezaba a latir con más fuerza. Porque en ese momento lo entendí. Eso no era una coincidencia. Era una señal. Y no era una buena. Me quedé mirando mis cosas durante unos segundos, sin moverme, tratando de decidir si debía acercarme o no, porque en ese momento todo en mi cabeza me decía que algo no estaba bien, que eso no era simplemente alguien dejando objetos en el camino por casualidad. Estaban acomodados. Perfectamente alineados. Como si alguien se hubiera tomado el tiempo de colocarlos así. Esperando una reacción. Esperando que yo hiciera exactamente lo que estaba pensando hacer. Dar un paso hacia adelante. Pero no lo hice. Algo dentro de mí me detuvo. Una sensación demasiado fuerte como para ignorarla. Y fue entonces cuando lo escuché. Pasos. Rápidos. Detrás de mí. No dudé. Giré de inmediato y corrí. Sin mirar atrás. Sin intentar confirmar que era lo que venía. Solo corrí. Lo más rápido que pude. El sonido de las hojas y ramas rompiéndose bajo mis pies se mezclaba con otros pasos detrás de mí, más pesados, más rápidos, lo suficientemente cercanos como para saber que no estaba imaginando nada. Alguien estaba ahí. Y me estaba siguiendo. Corrí durante lo que parecieron minutos eternos, sin saber exactamente hacia dónde iba, solo tratando de mantenerme en el sendero mientras la linterna iluminaba apenas lo suficiente para no perderme por completo.
En algún punto, los pasos empezaron a alejarse. O tal vez fui yo el que logró tomar suficiente distancia. No lo sabía. Y tampoco me detuve a comprobarlo. Seguí avanzando, primero corriendo, luego caminando rápido, hasta que finalmente el bosque empezó a abrirse un poco más y pude ver la carretera a lo lejos. Cuando salí de entre los árboles y llegué al auto, no miré atrás. No respiré con calma. No me detuve. Simplemente abrí la puerta, entré y arranqué lo más rápido que pude, alejándome de ese lugar sin siquiera pensar en lo que estaba dejando atrás. No regresé por mis cosas. No regresé al campamento. Y nunca volví a ese bosque. Durante mucho tiempo intenté encontrar una explicación lógica para lo que pasó esa noche, tratando de convencerme de que había sido alguien jugando una broma pesada o algún tipo de situación extraña que simplemente no entendí en el momento. Pero cuanto más lo pensaba, menos sentido tenía. Porque esa persona sabía exactamente lo que hacía. Sabía cómo llamar mi atención. Sabía qué tomar. Sabía dónde colocar mis cosas. Y lo más inquietante de todo, sabía exactamente cuándo moverse. Como si estuviera jugando. Como si no tuviera prisa. Como si estuviera disfrutando cada momento. Y eso fue lo que más me marcó. No el miedo. No la persecución. Sino la sensación de que esa noche no fui más que alguien en el lugar equivocado. En el momento perfecto para alguien más. Esto ocurrió hace apenas un par de semanas, durante un viaje de senderismo que hice por una zona boscosa en el norte de México, un lugar que ya había explorado en otras ocasiones y que siempre me había parecido bastante tranquilo, ideal para desconectarme durante unos días. El plan era sencillo. Un recorrido de varios días por un sendero poco transitado, con puntos específicos para acampar, algo que ya había hecho muchas veces antes sin ningún problema, por lo que no esperaba nada fuera de lo normal. Dejé el auto en el inicio del camino y comencé a caminar temprano por la mañana, avanzando con buen ritmo durante las primeras horas, disfrutando del silencio del bosque y la sensación de estar completamente lejos de todo. Después de varias horas, decidí hacer una pausa. Me senté a un lado del sendero, apoyándome contra un árbol mientras sacaba algo de comida para recuperar energía antes de continuar. Fue entonces cuando lo vi. Al otro lado del sendero. Entre los árboles. Un hombre. De pie. Mirándome. No estaba caminando. No estaba haciendo nada más. Solo estaba ahí. Observando. No tenía idea de cuánto tiempo llevaba en ese lugar antes de que yo lo notara. En cuanto nuestras miradas se cruzaron, levantó la mano y hizo un gesto extraño, como si intentara saludar, pero su movimiento no era natural, parecía forzado, casi mecánico. No me gustó. Había algo en esa situación que no encajaba. Así que me levanté. Guardé mis cosas. Y continué caminando por el sendero sin decir nada. No quería interactuar. No quería saber qué estaba haciendo ahí. Solo quería alejarme. Los siguientes kilómetros se sintieron más largos de lo normal, como si el simple hecho de haberlo visto hubiera cambiado completamente la sensación del lugar, haciendo que cada sonido del bosque se volviera más sospechoso. Finalmente llegué al primer punto de descanso, un lugar donde pensaba quedarme solo unos minutos antes de continuar hacia el siguiente campamento donde pasaría la noche. Encendí mi pequeño equipo para cocinar algo rápido y me senté mientras esperaba, tratando de relajarme. Pero entonces escuché pasos. En el sendero. Giré la cabeza.
Y lo vi otra vez. El mismo hombre. Caminando hacia mí. Eso hizo que mi estómago se encogiera de inmediato. Porque no había forma de que fuera una coincidencia. Se acercó con una sonrisa que no se sentía real, una expresión que parecía más una imitación que una emoción genuina, y empezó a hablar, haciendo preguntas simples sobre el camino, sobre el viaje, como si intentara parecer una persona normal. Respondí lo justo. Lo mínimo. Esperando que siguiera su camino. Pero no lo hizo. Se sentó a mi lado. Demasiado cerca. Y comenzó a hacer comentarios extraños, burlándose de la comida que estaba preparando, ofreciéndome una barra que ya estaba abierta, insistiendo de una manera que no se sentía natural. Algo no estaba bien. Y lo sabía. Cuando finalmente mencionó que se quedaría en ese mismo campamento esa noche, sentí un alivio inmediato. Porque eso significaba que yo podía irme. Que podía alejarme de él. Así que terminé de comer lo más rápido que pude, inventé una excusa y continué caminando hacia el siguiente punto, sin mirar atrás, con la única intención de poner la mayor distancia posible entre él y yo. Pero mientras avanzaba, no podía quitarme esa sensación. Esa idea constante de que eso no había terminado. De que aún no estaba a salvo. Y no tardé mucho en darme cuenta de que tenía razón. Porque cuando finalmente llegué al lugar donde pensaba acampar, escuché pasos otra vez. El sonido de los pasos se hizo cada vez más claro mientras permanecía inmóvil, tratando de confirmar si realmente era lo que pensaba o si mi mente estaba exagerando la situación, pero en el fondo sabía que no era imaginación. Era él. No había nadie más. No podía haber nadie más. Mi cuerpo reaccionó antes de que pudiera pensarlo con claridad, agarrando la mochila sin siquiera desempacarla y preparándome para irme en ese mismo instante, sin importar lo cansado que estuviera. No iba a quedarme ahí. No después de verlo por segunda vez. Y mucho menos después de escucharlo acercarse de nuevo. Di unos pasos hacia el sendero, intentando moverme con calma, sin hacer ruido, como si eso pudiera evitar que me detectara, pero en cuanto salí al camino y miré hacia atrás. Lo vi. Estaba ahí. A unos metros de distancia. De pie. Con esa misma sonrisa extraña que no cambiaba, como si estuviera completamente fuera de lugar en ese entorno. No dije nada. No esperé. Simplemente me di la vuelta y comencé a caminar rápido. Luego a correr. Sabía que no podía quedarme. No podía arriesgarme a que se acercara más. Corrí durante varios minutos, alejándome del campamento, adentrándome nuevamente en el sendero por el que había llegado, sin saber exactamente hasta dónde iba a llegar, pero con la certeza de que tenía que poner la mayor distancia posible entre nosotros. Después de un tiempo, dejé de escuchar sus pasos. Eso debería haberme dado tranquilidad. Pero no lo hizo. Porque lo peor no era escucharlo. Era no saber dónde estaba. Continué avanzando durante horas, hasta que el cansancio empezó a pasar factura, obligándome a detenerme en algún punto fuera del sendero, escondiéndome entre los árboles, lo suficientemente lejos como para no ser visible desde el camino. Ahí armé mi tienda lo más rápido posible, sin sacar prácticamente nada de la mochila, dejando todo listo para salir en cualquier momento si era necesario. El silencio volvió. Pero no era un silencio normal. Era un silencio tenso. Como si el bosque entero estuviera esperando algo. Me acosté, intentando descansar un poco, aunque sabía que no iba a dormir realmente, manteniéndome alerta ante cualquier sonido, cualquier señal de que él pudiera estar cerca.
Y en algún punto de la noche, me desperté. De golpe. Sin razón aparente. Pero esta vez no fue una sensación. Fue un sonido. Pasos. Sobre hojas secas. Cerca. Demasiado cerca. Contuve la respiración. Sin moverme. Escuchando. Los pasos avanzaron lentamente por el sendero. Se detuvieron. Y luego continuaron. Alejándose poco a poco. No me había encontrado. Pero había estado buscándome. Eso fue suficiente. No volví a dormir. Esperé a que amaneciera. Y en cuanto hubo suficiente luz, salí de ahí. No recogí nada más de lo necesario. No miré atrás. Solo caminé. Durante horas. Hasta llegar al inicio del sendero donde había dejado el auto. No lo volví a ver. No volví a escuchar nada. Pero la sensación no desapareció. Esa idea de que no fue casualidad. De que no fue un encuentro al azar. De que esa persona sabía lo que hacía. Sabía cómo acercarse. Sabía cómo esperar. Y lo más inquietante de todo. Sabía cómo desaparecer cuando ya no lo necesitaba. Hasta el día de hoy, sigo pensando en lo cerca que estuve de que esa situación terminara de una forma completamente diferente. Porque en ese tipo de lugares no hay testigos. No hay ayuda. Y a veces, todo lo que se necesita es encontrarse con la persona equivocada.